pasar a la predicación en el día de hoy y he titulado este mensaje Persecuciones. Persecuciones. Os quiero contar que hace muy pocas semanas atrás, se realizó un evento multitudinario en el campo del Atlético de Madrid, y esto no era para vitorear a los jugadores de fútbol, sino era un evento donde lo que se pretendía era la exaltación de Dios con todos los hermanos, la mayoría de los hermanos que podían asistir a esa convocatoria, donde iban a adorar. Se llamaba el evento The Change, el cambio, y en ese estadio hubo multitud de personas. Se dice aproximadamente que habría entre 35 a 40.000 personas adorando al Señor, recibiendo palabra de parte de Dios, escuchando de los testimonios, buscando de Dios, teniendo comunión y también proclamando proféticamente lo que Dios está haciendo en esta nación, porque toda nación que reconoce que necesita del Señor, el Señor se manifiesta con poder. Hermanos, fue un tiempo de gloria. Fue un tiempo de cielo abierto donde hemos creído. Yo no pude estar allí, pero sí es verdad que algunos de los hermanos que están en esta congregación pudieron llegar. He escuchado otros testimonios y creemos lo que allí se predicó, lo que allí se adoró, lo que allí se profetizó. Y siempre que hay una proclamación de cielos abiertos, viene también lo otro, las persecuciones, ¿verdad? En estos últimos tiempos, mientras unos iban porque tenían hambre de Dios, había otros que se ha gestado un espíritu de odio contra la iglesia cristiana protestante, lo que hoy conocemos como la iglesia evangélica. No tardaron, hermanos, en sacarnos en diferentes publicaciones, incluso a día de hoy. Nos tacharon y nos tachan de secta, de manipuladores, de fanáticos, de ignorantes, y hasta incluso algunos se atreven a decir que somos estafadores. Esta semana yo subí un vídeo a mis redes sociales donde ya ni se cortan en medio del Congreso o en medio del Senado, no recuerdo bien dónde fue, en Madrid, se atrevieron a llamarnos directamente como una secta creciente y muy peligrosa. Peligrosa. Yo soy peligroso solamente cuando no desayuno. Porque este mundo tolera cualquier cosa. Puede aguantar cualquier cosa, pero no puede resistir a una iglesia encendida y viva. Pareciera como que la luz hoy en día molesta, como que tenemos tiene que salirnos urticaria por adorar a Dios. Parece como que es preferible hacer cosas feas y malas antes que alabar el nombre de Jesús. Y hoy quiero hablarte de 3 tipos de persecuciones que tú vas a tener y que tienes que, de alguna manera, ser consciente de todo ello. La primera persecución es que vas a ser perseguido por tu fe. Punto número 1. Perseguido por tu fe. No lo aparece en pantalla, pero te voy a leer un versículo que dice Juan 15, versículo 20. Y esto fue Jesús hablando y dijo: acordaos de la palabra que yo os he dicho. Ya te está diciendo una cosa, acuérdate. Dite a ti mismo, acuérdate. O sea, acuérdate. Yo sé que las hermanas, sobre todo, son muy buenas recordando otras cosas, ¿verdad? Porque se ríen. Mira, ellas mismas se delatan. Recuérdate. Dice, lo que yo he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Dice Jesús, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Tienes que entender que somos la obsesión de nuestro enemigo.
tienes que comprender de que en el momento que tú aceptas al Señor en tu corazón, automáticamente se va a desplegar una fuerza obsesiva con tal de apagar la llama y el fuego que Dios ha puesto en tu vida. Por eso no puedes olvidarte de ello. Muchas de las pruebas que traemos en nuestros corazones simplemente es porque estamos siendo perseguidos, hermanos, incluso por nuestra fe. En un país supuestamente democrático, el hecho de decir amo a Dios es señal de burla, de persecución e incluso en las bancas políticas donde supuestamente nos representan a todos, hasta de humillación. Es algo real. No nos lo estamos inventando, hay una clara evidencia. ¿Por qué nos persiguen? Porque somos luz y somos sal. Solamente por eso. ¿Sabes por qué nos persiguen? Porque no quieren abandonar su pecado y les molestamos. Porque los hijos de Dios, la iglesia del Señor, son los encargados de manifestar que hay un mundo oscuro que todo el mundo debe de ser consciente, pero hay un mundo de luz y que hay una posibilidad de que en medio de un mundo sin sabor se pueda provocar un sabor maravilloso a la presencia del Espíritu Santo. Hermano, hoy tú puedes ver esto en televisión, en diferentes tipos de canales. Hay incluso bromas, chistes, que en la televisión o en nuestros círculos de trabajo bromean como si no pasara nada, pero hay chistes que te llevan a consumir droga y a reírte con ella. En medio de los patios de los colegios de nuestros hijos, la gente, los jóvenes, hablan del porrito. Hablan del alcohol como si eso fuese algo maravilloso, mientras los que provocan son gente que se destruyen y que finalmente caen bajo las trampas del enemigo. Todo empieza con una cerveza y termina alcoholizándose la gente. Todo empieza con un vapor y terminas enganchado a la cocaína. Por eso es importante ser radical en nuestra forma de pensamiento, porque cuando nosotros vamos a los centros de rehabilitación, o esta semana a mí me toca ir a prisión, a atender a un prisionero, no le veo la felicidad por ningún lado, pero todo inició por un chiste que los llevó a no pasa nada y ahora está entre rejas. Por un estilo de vida. No piensas que tú controlas, porque la droga, el vapor, todos esos círculos viciosos terminarán controlándote a ti. Eso es lo que hace el pecado, atarte. Hermano, en televisión, hoy incluso sale la promiscuidad. Estaba el otro día yo en TikTok pasando vídeos y me salió en un plato de televisión un presentador muy conocido de que no quiero nombrar, se llama Jorge Javier Vázquez, ¿verdad? Pero no salió ahí en un programa de televisión y entonces estaba ahí un chico entrevistándose con él y ellos se reían porque él había sido un hombre que se había acostado con 50 mujeres en 2 años. Y se celebra la promiscuidad. Se celebra la falta de compromiso, se celebra el no esperar a tu futura esposa. Se celebra con victoreo y con risa, normalizando el pecado, hermanos. Incluso yo he tenido que escuchar en los gobiernos centrales, en la Cámara de Diputados, decir a una ministra que la mejor manera de enseñarle sexualidad a nuestros hijos es mostrándole pornografía. Eso no es perseguido, pero si tú dices ahí, amo a Jesús, te conviertes en el hombre y en la mujer más miserable y punto y objetivo para derribar. Gente induciendo a las generaciones al fracaso matrimonial, al rompimiento, al quebranto del alma, de las emociones. Gente induciendo a nuestra gente de España, a los que viven en este país, ya sean de dentro o de fuera,
de los que sea, a que ellos vean todo ese tipo de asquerosidades que provocan matrimonios rotos. El día de mañana dirá, es que mi esposa no me da lo que yo he visto. Es un mundo irreal, hermano. Es una cerdada. Es una falta de respeto. Dice la palabra del Señor que nuestro lugar tiene que ser un lugar santo. Cuando nosotros tenemos relaciones con nuestra esposa, nuestro cuarto, en nuestra habitación, está la presencia de Dios. Dios no se va porque se siente intimidado. Lo que provoca la pornografía son infidelidades, enfermedades, no solamente del cuerpo, sino también de la mente, gente obsesionada. Provoca violadores en potencia, provoca distorsión del cuerpo, distorsiona el concepto del matrimonio. Hermano, hay un programa de televisión que ¿sabes cómo se llama? La Isla de las Tentaciones, donde el máximo propósito, ¿sabes cuál es? Intentar por todos los medios ser infiel a tu pareja. Y la gente, ¿sabe lo que hace? Lo consume. Es decir, glorificar todo eso. No pasa absolutamente nada, ¿es cierto o no? Es más, eres raro si tú en medio de esos círculos dices, no, yo no veo eso porque resulta que a mí... Ay, qué rarito eres. No, raro es tú que estás pervertido, muchacho. A mí no me llames raro. A mí no me hagas de lo malo bueno y de lo bueno me digas que es malo. No puede ser, hermano. Pero que esto pasa incluso en los videojuegos. Que antiguamente nuestros videojuegos, ¿qué eran? El Tetris. El juego más agresivo era el Mario Bros, donde el Mario le tiraba bolitas tic, 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 a los enemigos. Pero hoy el juego más tranquilizador es el GTA, donde la misión es con tu coche arrollar y pasar por encima donde la sangre se derrama. Entonces, si tú hablas de esto, incomodas a la gente y por eso tienes persecución. Ahora, si hablas de pureza, de defender los valores bíblicos, el amor, el respeto, la compasión, la generosidad, hablas del perdón, de la humildad, mencionas el pecado como la raíz del sufrimiento, porque recuerda que en el inicio no había sufrimiento. ¿Cuándo inició el sufrimiento? A consecuencia de la libre elección de dos seres humanos libres. Hasta hoy quieren echarle la culpa a Dios. Y si Dios existe, ¿por qué permite eso? Dios lo permite porque no te hizo una marioneta, te hizo libre. Y con tu libertad haz lo que te da la gana. Igual que un cuchillo sirve para cocinar, también sirve para acuchillar. Somos tan altivos que hasta a Dios le echamos la culpa, hermano. Fíjate la altanería de esta sociedad. Si mencionas a Jesús públicamente, cuidado que estás molestando. Pero si vas de botellón, yo esta noche no he podido dormir con el tema de las ferias. Yo en mi cabeza, Dios mío, tengo ganas de coger un cubo de agua y echárselo encima desde la azotea. ¿Verdad? Porque ahí nadie lo para. Pero si tú te pones en las puertas de los hospitales o a 5 metros a coger tu guitarra y empezar a cantar y profetizar sobre sanidad a los enfermos, eres un estorbo. Si ahora en ciertos ambientes ya creas... A mí me ha pasado que a lo mejor voy a un restaurante a comer y me empiezo a orar por los alimentos y ya la gente me mira así como... ¿Será que lleva una bomba dentro y va a volar aquí el restaurante? Dios mío. Es decir, de repente aparece la oposición, la burla, los ataques, el desprecio. A mí me ocurrió cuando yo me convertí al Señor que empezaban a reírse de mí por el hecho de ser cristiano. Se burlaban. Hoy nuestros jóvenes, nuestros niños muchas veces tienen miedo a decir que son cristianos en el instituto porque se ríen de ellos. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Hemos pasado nosotros también por ahí? Nos lo han hecho igual. Es decir, la luz incomoda a las tinieblas y esto no es nada nuevo, porque los apóstoles, porque eran perseguidos, no por su comodidad, eran perseguidos por predicar, por sanar en el nombre de Jesús, por expulsar demonios, por confrontar el pecado. No eran perseguidos por su mal carácter o porque se portaban mal, eran perseguidos por hacer lo bueno. Incluso los religiosos regañaban a aquel que se levantó en el día de reposo porque preferían
que estuviera un día más paralítico antes que ver que Dios sanaba, porque había una ley por ahí escrita. La hipocresía, ¿verdad? Ahora, si te persiguen por Cristo, bienaventurado tú eres. Porque un cristiano que no es perseguido, no es cristiano. Si tú en tu vida no eres perseguido, hay algo que tienes que hacerte mirar, hermano. Porque siempre lo que yo veo en la Escritura es que ha habido persecución en todo momento. Mira, Noé fue ridiculizado, ¿por qué? Por creerle a Dios. Porque iba a venir un diluvio en una tierra donde no había llovido por muchísimos años. Y fue ridiculizado por eso. José fue perseguido, ¿por qué? Porque Dios se le mostró en sueños. Y él habló los sueños y por eso lo persiguieron. Moisés fue perseguido por Faraón, hermano. Jeremías fue golpeado, encarcelado, incluso un falso profeta. Daniel fue echado al foso de los leones. Juan el Bautista fue decapitado por mencionar el pecado de Herodes. Jesús mismo fue crucificado por amar. Pedro fue crucificado. Pablo, decapitado. Santiago, ejecutado a espada. Tomás, atravesado con lanza. Felipe, martirizado. Bartolomé, martirizado brutalmente. Mateo, asesinado. Simón, el celote, martirizado. Lo que vemos que desde el principio al final hay una persecución. Es decir, que hasta el final de los días va a haber una batalla que se va a librar. Que algunos lo llaman el Armagedón, ¿verdad? Porque hay una gran persecución. La pregunta es, ¿por qué el nombre de Jesús sigue siendo rechazado mientras el nombre de Buda o el nombre de Confucio no? Porque el enemigo nunca se meterá con las tinieblas. Siempre se va a enfrentar a la luz. Las tinieblas no pelean con otras tinieblas. Las tinieblas siempre atacan a la luz. Sin embargo, quiero decirte algo para que no se te quede el cuerpo de mal rollo. Hay una palabra que Pablo nos da, el apóstol Pablo nos da, que dice 2 Corintios 4:9, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. En otras palabras, habrá persecución, habrá momentos de tensión, pero en el nombre de Jesús nada ni nadie nos va a detener, porque la iglesia sigue adelante y dependemos del Espíritu Santo que nos lleva de victoria en victoria. 2026 años y todavía intentan paralizarnos. Y contra más nos persiguen, más nos levantaremos. Acabarán con nuestro cuerpo, pero jamás acabarán con el nombre de Jesús. Cualquier creyente de hoy en día debe de llevar ciertas marcas. Esto habla la palabra del Señor. Que los creyentes tenemos que llevar ciertas marcas. Al igual que Cristo en su cuerpo cargó las marcas de nuestro pecado a través de los latigazos, a través de los golpes, a través de la persecución hacia Él, la persecución por obedecer a Cristo va a dejar en nosotros unas marcas indiscutibles. Es decir, cuando uno va a la guerra, difícilmente sale no herido. Ahora hay unas marcas que no son provocadas por las heridas del enemigo, son provocadas por la obediencia al Señor, que son cosas diferentes. Por ejemplo, aquí hay marcas que hablan por sí solas. Hay gente que les duelen las almas perdidas, son marcas del cristianismo. Cuando la pastora oraba de que esto no se quede en 4 paredes, sino que pueda ser extendido, es porque hay un clamor de dolor en nuestro corazón por el padecimiento de personas que no conocen a Jesús. Hay marcas de gente que llora por los pedidos. Hay marcas aquí de gente que llora por aquellos que abandonan al Señor, que abandonan a su iglesia, a la iglesia del Señor. Personas que se viven sirviendo, trabajando, poniendo al Señor como el principal. Hermanos que se gastan por amor hacia otras personas, otros compañeros en el ministerio.
Otros hermanos que están dentro de nuestro grupo de crecimiento y llaman y salen con ellos y los discipulan porque debe de haber otra marca, ese tipo de marca en nosotros. Dios nunca nos llamó a un cristianismo de Instagram, a un cristianismo de postureo. Nunca nos llamó a eso. Hay un aviso fuerte en la palabra cuando dice que llegará un día donde algunos dirán, y en tu nombre echamos demonios, y en tu nombre, Señor, sanamos, y en tu nombre hicimos grandes. Apartaros de mí, hacedores de maldad, porque yo no os conozco. Yo no os conozco. Hermano, vida de fe, obediencia, consagración, generosidad, es lo que el Señor nos pide. Y nosotros nos mantenemos. Podemos estar perseguidos, pero no vamos a estar derribados, hermano. Y esa es una promesa que Dios nos da para nuestras vidas. Ahora, hay otro tipo de persecución. Hemos dicho que vas a ser perseguido por tu fe y entramos en el segundo. Perseguido por tu pecado. Son dos cosas distintas. Esta persecución viene a consecuencia de abrirle gustosamente la puerta al enemigo. Efesios 4:27 dice, no deis lugar al diablo, porque muy sutilmente podemos caer en el error de deslizarnos y de en cierta manera acceder o ceder a algo que nosotros está supuesto que no debemos hacer. Esto me pasó hace un poco de tiempo atrás, que de manera muy sutil cedí a cosas que no debí haber cedido. Y mira que fue una ilustración que quizá a lo mejor te va a reír, pero yo estaba en Nueva York, estaba allí trabajando, ya sabes que salgo muchísimo a Estados Unidos, me tocaba estar en Nueva York ministrando, y era sábado, no teníamos nada que hacer, y entonces un pastor amigo me dice, Antonio, vamos a coger las motoras y vamos a pasear por la ciudad. Y yo digo, hermano, yo las motos no soy muy amigo de las motos. Yo he cogido las motos 2 veces y las 2 veces me he caído. No soy muy bueno. Yo soy bueno para los coches, pero para las motos. Y ellos tenían unas Vespas, que son unas Vespas muy bonitas, de esas antiguas, pero que corren tela. Entonces, no te preocupes, Antonio, vamos a ir despacito. Y entonces cogieron como 5 Vespas. Y yo iba en una de ellas y íbamos todos comunicados con una especie de cascos como los que tiene ahí Tony, que están puestos ahí. Íbamos todos comunicados. Y en este sentido íbamos conversando mientras íbamos conduciendo por Nueva York, íbamos conversando, pero ellos corrían mucho. Y yo le decía, pastor, por favor, corre menos. Tú eres muy lento. Chico, venga, que parece mi abuela, me decía. Y yo subía un poquito más la velocidad, pero tampoco porque yo veía que eso no era muy seguro. Y entonces, si tú vas un día por Nueva York, te vas a ver que la gente no es muy buena conduciendo, son locos. Los coches yendo por un lado, pasándote por otro. Encima era casi de noche con un foquito pequeñito. Y entonces me decían, pero venga, pastor, corre. Y yo intentaba correr, pero ellos iban más para adelante. Y entonces de repente, hermano, se escucha la policía detrás mía. Digo, pastor, la policía. Y me dice, corre, no te pares, corre. Y yo digo, un pastor diciéndome, corre, esta gente me va a disparar por la espalda. Y comencé a correr como un loco, corre, no te pares. Y yo diciendo, Dios mío, voy a salir a los telediarios, me van a tirotear aquí. Yo estaba asustado, estaba ahí temblando porque iba corriendo los otros delante. Digo, este pastor no mira por las ovejas siquiera, me está dejando atrás solo. Corre, lo único que me decía era corre. Y me lo decía con desesperación. Y yo, claro, cedí. Corrí y de repente ya veo que se para en una gasolina, pero el policía viene atrás con la alarma. Entonces ya me paro yo como puedo ahí. Me bajo de ese. Y entonces ya se baja el policía sonriendo. ¡Tito! Y es que era sobrino del pastor. Usted se ríe, pero a mí me da un ataque al corazón ese día. Hermano, ¿por qué te digo esto? Porque muy sutilmente caí en el error de no parar. Tendría que haber parado. Yo no estaba haciendo nada malo y se sacó la licencia así, toma. Y ya. Pues no, todo ese camino fue un disgusto.
Fue una consecuencia de mis malas decisiones. Hay persecuciones que vienen por obediencia, pero hay otras que vienen por desobediencia. Hay personas que dicen, pastor, es que estoy siendo atacado brutalmente. Pero están siendo atacados porque se alejaron de la cobertura del Señor, por su propia conducta, porque abrieron las puertas al enemigo y el enemigo entró. ¿Qué puertas abiertas? Pecados ocultos. Yo te lo puedo ocultar a ti, tú me lo puedes ocultar a mí, pero al Señor lo ve todo. Orgullo, rebeldía, inmoralidad, la avaricia. Hay personas, por ejemplo, que son muy avariciosas. ¿Por qué? Porque en vez de su ojo estar puesto en el cielo, lo tienen puesto aquí en la tierra. El amor al dinero, la falta de perdón, las malas decisiones. Eso no es persecución por Cristo. La persecución viene por tu estilo de vida. Y cuando abres la puerta al ladrón, adivina lo que va a hacer el ladrón. Entrar. Él entra. Te aseguro que va a entrar. Es más, seguramente algunos de vosotros ya lo tenéis bien acostadito ahí en tu cama. Ahí. Está bien en su lugar. Ahora, tu persecución, ahí está una diapositiva, ¿tu persecución viene por Cristo o viene por tu estilo de vida? ¿Tu persecución viene por Cristo o viene por tu estilo de vida? ¿Qué abrió la puerta? ¿Eres como Pablo que se mantuvo o eres como Saúl que terminó atormentado? ¿Eres como Pedro que cayó pero se levantó? ¿O como Sansón, o como Sansón que terminó perdiendo su autoridad simplemente por placer? La pastora la semana pasada nos hablaba acerca de la persona de Esther. ¿Eres como Esther, obediente? ¿O eres como Jonás, un atrayente de tormentas? Alguien que atrae las tormentas por desobediencia. Dice la palabra en Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Si tú siembras para la carne, vas a segar en la carne. Esto es así. El problema está en que somos tan egocéntricos que incluso hasta nuestros propios resultados por nuestros propios pecados queremos que el culpable sea otro. La culpa no fue del pastor Antonio que no se paró cuando vino la policía. La culpa fue del pastor que me incitó a correr, a escapar de la policía. Dios mío, espero que esto la gente no lo escuche mucho, ¿verdad? Un pastor escapando de la policía. Cada generación tiene que decidir agradar al mundo o permanecer fiel a Dios. La pregunta es, ¿qué vas a decidir tú en el día de hoy? Porque Dios no unge personajes, Dios unge gente rendida. Mira, por mucho que tú y yo intentemos aparentar algo que nosotros no somos, Dios no te va a ungir por eso, ¿vale? Puedes decir los mejores versículos bíblicos, puedes ser cristiano desde cuna, ahí te vas a quedar en el mismo lugar donde estás. Porque Dios no puede depositar una mayor gloria en tus manos de la que tu carácter no pueda soportar. Ahora, y termino con este tercer punto, porque hay otro tipo de persecución, pero cambia un poco el rol de la predicación de este momento. Hemos hablado acerca de la persecución por la fe, hemos hablado acerca de la persecución por el pecado, y en tercer y último lugar voy a hablar acerca de perseguido a perseguidor. Y aquí quiero hablar muy seriamente contigo, porque he visto a muchos creyentes vivir siempre
desde ese concepto de estoy siendo perseguido, cuando Dios quiere cambiar ese concepto, donde tú dejes de ser perseguido para ser perseguidor. De perseguido a perseguidor. Muchos viven huyendo de la persecución, sobreviviendo, escondiéndose y de alguna manera resistiendo apenas, como diciendo, Dios mío, a ver cuándo vienes, ¿no? Hay alguna gente que lo escucha ahora, y Dios mío, ven. Y vale que esté así, no sé, 6 meses, pero que esté así 30 años no lo puedo entender, no lo puedo comprender, ¿no? Pero Dios está dispuesto y Dios quiere levantar a una generación que se levante y que diga, como el salmista David, que ahí aparece en pantalla, perseguí a mis enemigos y los alcancé y no regresé hasta acabar con ellos. Es un cambio de paradigma totalmente diferente a lo que hemos estado hablando. Hay un momento donde el rey David pierde una gran batalla en Siclag. Una batalla donde él fue a conquistar, pero al regresar con todo su ejército se dio cuenta que lo habían perdido todo. El campamento arruinado, se habían llevado a los hijos, a la hija, se habían llevado a la esposa. Un desastre de situación. Pero lo que me encanta de este rey David es que él no se quedó llorando como una víctima. Deja de llorar como una víctima. Lo que él hizo fue consultar a Dios. Las cosas no se conquistan llorando. Las cosas se conquistan consultando y levantándote para atrapar aquello que el enemigo te robó. David dice, Señor, lo alcanzaré. Y Dios le dice, por supuesto que lo vas a alcanzar. Y él se levanta y dice, mira, perseguí a mi enemigo. Yo creo que sería buen amigo de David. Perseguí a mi enemigo y no paré. Y hasta que no lo alcancé y acabé con ellos, no me quedé contento. Hermano, David recuperó todo. Hay temporadas donde tú vas a tener que resistir, pero tienes que pasar de una actitud de conformista a un espíritu de guerrero. Tienes que dejar de pensar en tomar en fe solamente por palabra las promesas y levantarte, creerle y ponerte a trabajar y no parar hasta que tú digas, te atrapé. Tú piensas que las cosas que Dios tiene para tu vida, el enemigo te las va a poner así en bandeja. Toma, hermano Humberto, te voy a invitar gentilmente. No, tú tienes que ir y engancharla. Esto es mío. Esta es la provisión de mi casa, tú no te la llevas, desgraciado. Esta es mi esposa. Y si ve a otro mirándola, con discreción. Seguramente el enemigo te persiguió por mucho tiempo, pero ahora te toca perseguir a ti aquello que te robó. La única manera de que el enemigo no pueda perseguirte toda la vida es que lo persiga y acabes contra él. Acabes con él. ¿Y cómo acabas con él? Pues tomando por fe aquello que él te quitó. Quizás tienes que recuperar tu familia en este día. Que la perdiste. Quizás tienes que recuperar tu santidad porque tocaste algo indebido. Quizás tengas que recuperar la autoridad que Cristo te dio cuando Él resucitó de los muertos y dijo, he aquí que yo doy autoridad. Y la habéis perdido por temor. Porque se movieron ciertas piezas a tu alrededor y en vez de tomar la autoridad para salir y pelear con victoria sabiendo de que yo alisto el caballo para la batalla, pero del Señor viene la victoria. Pero tengo que alistar el caballo para la batalla. Tengo que hacer mi parte.
Tienes que recuperar tu pasión por Dios. Hay gente que llega aquí a la iglesia y en vez de adorar a Dios con todo su corazón, Jesús, solamente tú. Dios mío, Padre. Yo digo, Señor, que no haya ningún nuevo hoy aquí, porque si no, este no se convierte con el ejemplo de ese. No digo de momentos difíciles que vivimos, que sí, que hay momentos difíciles, pero tienes que recuperar la pasión por Dios. Aquella pasión que te hacía levantarte por las mañanas para orar por aquella que no era ni siquiera tu esposa. Y tú te levantabas como un borrico. Señor, dámela, Dios mío, le creo. Y cuando te la dio, ya no oras por ella. Recuperar tu propósito, incluso recuperar tu llamado. A mí hay gente que... Es que yo tenía un llamado, pero pequé. Por igual que pecaste, levántate para rescatarlo. Que Dios no te lo borra. Levántate en el poder del Espíritu Santo y atrapa lo que el Señor ya te prometió. Hermano, tienes que dejar de huir, tienes que dejar de postergar los tiempos, porque David nunca nació persiguiendo gigantes, pero hubo un día donde tuvo que aprender a no huir de ellos. ¿Sabes cómo acabas con los gigantes? Enfrentándote a ellos. No temas, iglesia. No temas, iglesia. Es tiempo de que cambie tu mentalidad. Esa mentalidad que uno arrastra, que a veces, pastores, que solamente me pagan 900 euros al mes y estoy reventada de trabajo. Pues cambio de trabajo. Tu proveedor es Dios, no el payaso que te paga mal, que no valora tu esfuerzo. Tengas miedo. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Que pierdas 900 euros. Dios, por 900 euros hay trabajo por todos lados. Gente con mentalidad de escasez. También hay gente ganando 3.000 que son rácanos por naturaleza. Levántate y deja la avaricia, hermano. No seas rastrero. Que el pecado te está controlando. Está manejando tu corazón. Dejen de reírse que si no yo sigo, Tienes que aprender a ser libre. Libre, que no te dominen a ti, sino que el Espíritu Santo sea el que te domine tu propia vida a tal punto que tú seas guiado por Él. Y tú dirás, qué fácil es decirlo, pastor. No es fácil, a mí me cuesta muchísimo, pero lo hago. Soy un obseso de la incomodidad. No estoy en mi círculo de comodidad. Tengo alergia a la comodidad. Porque he aprendido que en la comodidad nunca alcancé nada para el Señor. Nunca mirándome a mí alcancé nada para Dios. Pero cuando lo miré a Él, conseguí más de lo que yo pude alcanzar por mí mismo. Por eso te puedo predicar con esa autoridad, porque no estoy predicando de algo que me predicaron, sino de algo que nosotros ya hemos vivido como familia. Y seguimos. Y el día que me veas con cara amargada, seguramente sea porque me volví cómodo.